Undécimo capítulo de este curso completo de Java, donde vamos a continuar con la temática de programación orientada a objetos. Más concretamente, vamos a ver la herencia. Antes de pasar a ver la herencia en programación orientada a objetos, quiero deciros que en este curso ninguna persona se va a quedar atrás. Así que muy rápidamente voy a responder una duda que me ha dejado Andrés, que básicamente trata sobre getters y setters. Y me dice así: he tenido algunos problemas entendiendo lo de getters y setters. Como nunca había visto programación orientada a objetos, me parece muy difícil. Ya se irá aclarando en los próximos vídeos. Es verdad que, pues poco a poco, a base de utilizarlo, lo iremos aclarando, pero te voy a poner un ejemplo, Andrés, y a todas aquellas personas que os haya quedado un poco en el aire esto de los getters y setters, para que lo acabéis de entender. Imagina que entras en una joyería. Las joyas en cuestión no las tienes ahí al alcance de poder agarrarlas, poder llevártelas, ya pagarás en caja, como si fuera un supermercado, ¿no? Que agarras el bote de leche, te lo llevas, pagas en caja y te vas. En una joyería, no. Están guardadas en vitrina, las joyas, y si quieres acceder a ellas, se la tienes que pedir al joyero. En este caso, estamos viendo que las propiedades de la joyería, es decir, las joyas, son privadas y es el joyero el que tiene permiso para acceder a ellas. ¿Qué es lo que nos aporta esto? Pues un acceso controlado, es decir, si nosotros queremos acceder a las joyas, no lo podemos hacer directamente, sino que le tenemos que decir al joyero: oye, déjame ver esa joya de ahí, o déjame ver esa otra joya de ahí. Si queremos comprar una joya, el joyero tendrá que verificar que podemos acceder a comprar esa joya. En este caso, un getter sería cuando nosotros accedemos a la joya, es decir, le preguntamos al joyero: oye, enséñame esa joya, y el joyero pues va y te enseña la joya en cuestión. Un setter sería como pedirle al joyero que cambie la joya que te está enseñando por otra en cuestión. Entonces el joyero verifica que te puede enseñar esa otra joya y te la enseña. Os voy a poner un ejemplo: no todo el mundo puede acceder a un Rolex, o imaginaros que hay una joya que está reservada para una persona en cuestión. Entonces el joyero tiene que validar que esa reserva para esa persona en cuestión es compatible contigo, es decir, si la reserva la has hecho tú. Si no la has hecho tú y la joya está reservada, pues no te la va a poder enseñar. Realiza una verificación. Y por último, podemos pedirle al joyero que realice una acción, como por ejemplo pulir la joya. Eso sería un método, o el equivalente a un método, y tú le dices: oye, mira, me gusta esta, me la voy a llevar, pero me gustaría pulirla, ¿vale? Y el joyero va y te la pule. El punto en todo esto está: ¿es buena práctica que un cliente acceda directamente a las joyas, o es mejor que acceda a las joyas a través de preguntarle a un joyero? Pues con los getters y los setters nos pasa lo mismo. ¿Es buena práctica que un usuario acceda directamente a la propiedad de una clase, o es mejor práctica que esa clase sea privada y tengamos que acceder a ella a través de un getter o a través de un setter? Sería el mismo caso y pues al final es mucho mejor práctica acceder a un dato a través de getters o setters. Y ahora sí, pasemos a la herencia, que básicamente consiste en que una clase nueva llamada subclase hereda los métodos y propiedades de una clase ya existente llamada clase base o superclase. Esto significa que la subclase puede aprovechar los comportamientos y características de la superclase, pero además puede agregar nuevos comportamientos y nuevas características para sí misma. Imagina que tienes una clase vehículo, que tiene unas propiedades comunes a todos los vehículos, como el número de ruedas o la velocidad. Bien, pues puedes crear subclases específicas como coche o bicicleta que heredan todas las características de vehículo, pero mayores, pues cada una de estas subclases tendrán sus propias características. Por ejemplo, a la subclase coche le podemos añadir un método que sea arrancar motor, y este método no tiene ningún sentido ponerlo en la subclase bicicleta. Ambas clases o ambas subclases provienen de una superclase que sería vehículo, pero no tienen nada que ver, ¿vale? Heredan los métodos y propiedades de esta superclase, pero luego cada una tendrá sus propios métodos y sus propias propiedades. Es posible que el día de mañana, cuando estéis trabajando, os encontréis que a la superclase le llamen clase padre y a la subclase le llamen clase hija. Al final tenéis que tener en cuenta que es el mismo concepto, simplemente que, bueno, unas personas lo llaman de una manera y otras personas lo llaman de otra forma. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con herencia es que cuando queremos crear una subclase lo haremos a través de
de la palabra reservada extends. Otra cosa es el uso de la palabra reservada super, que se utiliza para dos cosas. En primer lugar, para llamar al constructor de la superclase y en segundo lugar, para acceder a los métodos y propiedades de la superclase. Hasta aquí, y espero que os haya quedado claro, tanto extends como super se utilizan en la subclase o en la clase hija. En este punto, muchos os estaréis preguntando ¿qué beneficios tiene el uso de la herencia? Y si no os lo estáis preguntando, os digo que puede ser pregunta de entrevista técnica, así que ir tomando nota. En primer lugar, la reutilización de código, y es que las subclases pueden reutilizar código de las superclases, lo cual nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo. En segundo lugar, la organización lógica, ya que la herencia nos permite crear una estructura jerárquica, lo cual nos va a ayudar a mejorar la legibilidad del código. En tercer lugar, la facilidad de mantenimiento, ya que si queremos realizar un cambio en una superclase, este cambio se va a realizar también en todas las subclases, entonces no tenemos que ir clase por clase realizando el mismo cambio. Y en cuarto lugar, y no por ello menos importante, el polimorfismo. Y esto pues voy a entrar más en profundidad en el siguiente capítulo, ya que es uno de los principios de la programación orientada a objetos, pero básicamente nos permite que una subclase pueda ser tratada como una instancia de una superclase. Esto nos permite comportamientos diferentes en función del tipo de objeto. Ahora sí, ha llegado el momento de pasar a ver un ejemplo completo que nos muestre la herencia en acción. Pues vamos a lo que vamos, que es a lo que hemos venido, y estoy tal cual donde lo dejamos la última vez, que era explicando el encapsulamiento. Así que lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo proyecto, File, New Project, y aquí pues vamos a poner herencia. Bueno, lo vamos a poner así en minúscula, herencia. Perfecto, en mi caso lo voy a dejar en el escritorio, no creo un Git repository, lo dejo en IntelliJ, ya veremos más adelante tanto Maven como Gradle. En mi caso utilizo Java 17, pero si queréis utilizar cualquier otra versión de la 8 en adelante, pues podéis utilizarla. Si queréis utilizar la 21, la 23, la que queráis, no hay ningún problema. Y le damos a Create. Le damos en This Window. Estoy yendo un poco rápido porque esto ya lo tenemos que tener interiorizado. Así que vamos a hacer este menú lateral un poco más pequeño y dentro de src vamos a crearnos una nueva clase que se llame Main. Recordad que las clases empiezan con letra mayúscula. Ya tenemos nuestra clase creada y dentro de src también vamos a crear un nuevo package. Esto es por acostumbrarnos a trabajar con package. Podríamos utilizar el directorio principal sin ningún problema, pero bueno, así nos vamos habituando a distribuir una buena estructura dentro de nuestro proyecto de cara al día de mañana, al día que empecemos a hacer programas pues un poquito más grandes. A este package le vamos a llamar Animals. Animals o animales, como hemos puesto herencia en castellano, pues da igual, ¿vale? Yo lo voy a hacer así en Spanglish. Lo suyo es que todo lo hagamos en inglés, lo que pasa que, bueno, a veces cuando estás explicando una cosa, pues cuesta mucho cambiar el chip del idioma. Así que lo voy a dejar así en animals, podéis poner animales, podéis poner lo que queráis y dentro de esto, pues vamos a crear una clase que se llame animal. Animal, ahí estaría, ¿vale? Esta va a ser la clase base o superclase. De hecho, lo podría dejar aquí comentado para que así pues lo vayáis teniendo presente. Clase base y así entre paréntesis superclase, ¿vale? Yo lo suelo llamar superclase, pero pues como ya he dicho, os lo podéis encontrar de cualquier forma. Mira, esto me gusta, ¿vale? Lo podemos dejar así en nombre y ya estaría. Y vamos a hacer un public animal. Recordad, esto es un constructor, lo podemos dejar vacío o podemos poner this.name es igual a name, ¿vale? Dejamos así el constructor ya creado. Ahora bien, vamos a crear pues algún método para tenerlo como ejemplo y en este caso pues voy a poner public void. Recordad que void era que no devuelve nada a este método en cuestión y vamos a hacer sonido. No le pasamos nada como argumento, como parámetro, digamos, y aquí pues podemos hacer system out println this.name y podemos poner más hace un sonido, ¿vale? Ahí está, le dejamos en punto y aquí podemos poner un espacio. Ya tendríamos un primer método creado. Un segundo método pues puede ser public void mostrar nombre. Muy sencillo, ¿vale? Hacemos un system out println this.name o incluso si quisierais, lo que podemos hacer es perdonad, ahí está, concatenamos el nombre del animal es, ¿vale? Y lo dejamos así, y más this.name. Tercer método, pues podemos hacer otro método que sea pues también un void, public, void, moverse. Vamos a hacer system out println
shout, vale, ahí está. Podemos poner el animal se está moviendo. Lo dejamos así. Son, ya os digo, métodos de ejemplo, no hace falta que nos compliquemos mucho la existencia. En este punto podríamos seguir creando métodos como por ejemplo los getters y setters. Y para ello, pues hacemos botón derecho, ¿vale? Generate, y aquí pues tenemos una serie de, bueno, un desplegable, ¿vale? Con una serie de características y le vamos a dar a getter and setter. Perfecto. Elegimos la propiedad en cuestión, que es name, que es un string. Si hubiera más, pues nos dejaría seleccionar más y le damos a OK, ¿vale? Aquí tenemos getNombre para poder acceder a la propiedad name y setName para poder acceder a la propiedad name. Vale, esto yo lo cambiaría, yo en lugar de name lo voy a poner en español porque si no va a ser un lío de la leche, y vamos a hacer refactor rename, ¿vale? Esto es interesante porque así pues ya veis cómo va. Botón derecho, refactor, rename, y lo vamos a poner en castellano, nombre. ¿Por qué? Pues porque es verdad que el Spanglish está bien, pero acaba siendo un poco lío, ¿vale? Entonces, como veis, nos ha cambiado todo lo que viene siendo nombre, 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 hasta el getter y el setter. Ahora lo que vamos a hacer es crear una clase heredada. En este caso, pues podemos crear una clase perro. Va a ser así, perro, perfecto. Y el perro pues puede tener una propiedad raza, que va a ser pues private, recordar que es buena práctica de que las propiedades sean privadas, string raza. Bien, 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 bien. Vale, esto aquí y esto aquí. Esto vamos a poner aquí clase hija o subclase. Todavía no es una subclase o una clase hija porque no hemos puesto la palabra reservada extends. ¿De qué extiende? Pues de animal. Ahora sí, me está dando un error porque me está diciendo que tenemos que crear un constructor, y de hecho si le diera aquí me lo crearía automáticamente, pero lo que vamos a hacer es hacerlo a mano para así entenderlo mejor y lo vamos viendo paso a paso. ¿Cómo se creaba un constructor? Mira, ya me lo está poniendo ahí. De hecho, es un método especial que se llama igual que la clase. En este caso, public perro. Esto sería un constructor vacío, lo que me está creando aquí, pero a mí no me interesa un constructor vacío, me interesa un constructor con una serie de propiedades. En este caso va a ser string raza, y aquí debajo pues hacemos this.raza es igual a raza. Bien, me está dando error porque tendríamos que, digamos, poder tener acceso a la clase padre. Entonces, ¿cómo podemos tener acceso a la clase padre o a la superclase? Pues muy sencillo. Aquí, antes de raza, le pasamos como parámetro string y la propiedad, digamos, a la que queremos acceder, que en este caso, pues es nombre. Bien, ¿cómo accedemos a nombre? Pues con la palabra reservada super, ¿vale? Ya me lo está diciendo ahí el autocorrector. Ahí está, super nombre. Y como veis, ha dejado de fallar todo. Perfecto. Ya hemos creado nuestra clase hija o subclase y hemos creado una propiedad que es raza y hemos creado un constructor que accede a nombre de la clase padre, y también pues le estamos dando el valor de raza para cuando instanciemos perro. Ahora bien, esta clase hija puede tener sus métodos propios sin ningún problema. Por ejemplo, podemos poner el mismo método que haya en animal, por ejemplo, hacer sonido. Mira, lo iba a copiar, pero lo voy a hacer así a mano. Public void hacer sonido. Esto ya empieza a ser polimorfismo, y esto lo que vamos a hacer es sobreescribir una clase. Entonces, para sobreescribir una clase, pues lo hacemos así, y lo suyo sería utilizar una anotación. Ya veremos más adelante en profundidad las anotaciones, pero simplemente deciros que es algo que va encima de los métodos o las clases que hacen que Java se comporte de una manera específica, y en esta cuestión se hace con un arroba, y la anotación que vamos a poner es override. Si veis, pues aquí me dice pues una serie de anotaciones que existen, ¿vale? Que ya os digo que más adelante haremos una clase sobre anotaciones, poco a poco y pasito a pasito, pero en este caso nos interesa saber que override sirve para cuando sobreescribimos un método, que en este caso va a ser hacer sonido. Podemos poner setNombre, getNombre, ¿vale? Accedemos a nombre más, y pues podemos poner algo que determine que es un perro. Por ejemplo, un perro... Ah, bueno, esperar, lo estaba haciendo ahí, me falta el shout. Shout, vale, ahora sí. getNombre, y está haciendo perro, no. Está... no sé qué pasa, que cuando quiero poner acento se me está comportando de una forma rara. Da igual. Ladrando. ¿Qué animal puede ladrar? El perro, ya está. Listo, o sea, no hay otro animal que pueda ladrar. A ver si me acuerdo cómo se hacía. No sé si voy a poder poner la exclamación esta por un lado. Bueno, si no, da igual, lo dejo así con una. Es que tengo el teclado en inglés y no sé muy bien cómo se ponía desde Mac. No, da igual. Lo ponemos así. Y lo dejamos así y ya está. Ya sabemos que está ladrando. Lo dejamos aquí con un punto y listo, ¿vale? El perro está ladrando. Perfecto. Aquí lo que hemos hecho es sobreescribir un método. Lo podemos poner por aquí. ¿Por qué lo estamos sobreescribiendo? Porque el método
método hacer sonido ya existía en Animal, que es este de aquí, y se está teniendo un comportamiento totalmente diferente. Aquí simplemente pone que el nombre hace un sonido y aquí lo que está poniendo es que el nombre, en este caso, está ladrando, ¿vale? Y hace un wow. Otro método que podemos añadir en la clase perro sería mostrar raza. Public void mostrar raza. Paréntesis, llaves, y aquí pues ponemos un shout. Podemos poner get nombre, concatenamos, más taca es de la raza, volvemos a concatenar y ponemos pues this.raza. Perfecto, ¿vale? Aquí tenemos el nombre del perro, es de la raza, ¡pum! ¿Vale? Ahí estaría. Ya tenemos una clase hija o una subclase. Podemos crear otra que sea totalmente diferente pero que siga el mismo patrón, como por ejemplo gato, ¿vale? New Java class y ponemos aquí gato. Muy bien, esta clase gato, pues ya vamos a ponerle el extens de una, y si aquí le damos a create constructor matching super, ¿vale? Pues nos lo crea automáticamente. ¿Veis qué fácil es? O sea, ya me ha creado el constructor con el super automáticamente. Perfecto. Ahora vamos a crearle una propiedad para que se comporte diferente a perro y diferente a animal. En este caso, pues vamos a poner private string. ¿Y qué tienen los gatos así característicos que pueda ser interesante? Pues el color. Entonces, aquí ponemos name y string color. Lo tenemos que igualar aquí. This.color es igual a color. Perfecto. Ya lo tenemos. Y ahora pues vamos a crear algún método, ¿vale? Podemos hacer también una sobrescritura de este método. Vamos aquí, @override public void hacer sonido y ya estaría, llaves shout, y aquí ponemos get nombre más taca está maullando. ¿Cómo se escribe maullando? Sí, con H, sin, bueno, da igual, maullando. Lo dejamos así, no sé si está bien escrito o no. Y vamos a hacer igual que antes. Miau. Epa. Miau. Vale, ya está. Perfecto. El gato ahí maullando. Ya estaría. ¿Habéis visto? Qué rápido. Ya tenemos ahí otra subclase. Y de hecho, pues podríamos crear otro método que sea public void mostrar color. Por seguir un poco el mismo patrón que en la clase perro, ¿vale? Y en este caso, pues vamos a poner un shout get nombre más vale, podemos poner tiene un pelaje de color y más color. Perfecto, lo dejamos así y está perfectísimo, ¿vale? Ahora sí tenemos la clase completa y mostrar color solo se puede llamar desde la clase gato. ¿Por qué? Pues porque en perro no existe una clase mostrar color, existe mostrar raza, y en animal tampoco, que es la superclase, digamos. En esta subclase sí que existe lo que viene siendo mostrar color. Y ahora, para rematar nuestro ejemplo, nos vamos a la clase main que habíamos creado al inicio y vamos a crearnos un public static void main. Ya sabéis cómo va. Public static void main string args, y dentro de esto pues lo que podemos hacer sería instanciarnos pues tanto animal como perro como gato para ver los diferentes comportamientos. Animal, ahí estaría, animal es igual a new animal. Y este new animal pues tendrá una serie de propiedades que en este caso es nombre. Pues ¿cómo le podemos llamar? Claro, es un animal, no hemos especificado cuál. Entonces pues le podemos llamar, yo qué sé, puede ser un dromedario, por ejemplo, ¿no? Y como no sé qué nombre ponerle, pues vamos a ponerle Drome, vale, ahí está. Soy muy malo para poner nombres. Perfecto, aquí tenemos nuestro animal instanciado y podremos instanciar también tanto el perro, perfecto, es igual a new perro, ¿vale? Y aquí pues le vamos a pasar las propiedades que tengamos en el constructor, que en este caso son nombre y raza. Perfecto. Pues como nombre, típico nombre de perro, nada original, Toby. Y como raza pues podemos poner labrador. Ya tenemos instanciado ahí nuestro perro y también nuestro gato, que va a ser igual a gato, new gato. ¿Y qué tenía gato? Pues gato tenía nombre y tenía color. Pues podemos ponerle nombre. Mira, como mi gata que falleció hace poco, Sasha. Y de color, pues era como grisáceo. Vamos a ponerle gris para no complicarnos. Aquí tenemos ya la instancia de las tres clases que hemos creado. En primer lugar, animal, luego perro y luego gato. Y a partir de aquí podríamos llamar a los diferentes métodos de cada una de las clases. Por ejemplo, vámonos a animal.hacer sonido. Ahí está. Vámonos a perro.hacer sonido y gato.hacer sonido. Es el mismo método, pero lo hemos sobrescrito tanto para perro como para gato. Si le damos a play,
vamos a ver qué pasa. Chun, 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 chun. Drome hace un sonido, Toby está ladrando wow y Sasha está maullando miau. Vale, aquí he puesto esto así en mayúscula, no. Tenemos que está maullando miau. Ahora sí, si venimos aquí lo podemos dar a run otra vez. Cosas del directo, vale, ya está. Ahora pues queda un poquito mejor. Ya estaría y de hecho a partir de aquí pues ya podríamos utilizar los diferentes métodos. Por ejemplo, pues en animal tendríamos mostrar nombre, pues igual, ¿no? Lo mismo, animal.mostrar nombre, animal.mostrar mostrar nombre, ahí está. Aquí podemos hacer un shout para separar, ¿vale? Y lo que podemos hacer es poner guiones. Ahí está. Y esto lo podemos copiar y lo podemos pegar aquí para separar los diferentes animales. ¿Qué más tiene el perro? Pues perro, punto, ¿vale? Tiene mostrar nombre también. Tiene mostrar nombre, pero aquí no se lo hemos definido. Si veis, aquí hemos puesto mostrar raza, pero mostrar nombre no. Pero como lo está heredando, si le damos aquí a ejecutar, run, el nombre del animal es Toby. En este caso hemos puesto animal porque lo hemos puesto tal cual, ¿vale? Es un string tal cual. Igualmente, que se entienda que en perro no hemos creado o sea, aquí no hay ningún método que sea mostrar nombre y lo hemos llamado igualmente porque lo ha heredado, ¿vale? También podríamos hacer lo mismo con gato. Gato.mostrar nombre, lo ha heredado, no hay ningún problema. Igualmente con perro, algo que sí que es único sería mostrar raza, pues venimos aquí y hacemos lo mismo. Perro.mostrar raza, perfecto. Y en gato era mostrar color, pues gato.mostrar color. Lo que no podríamos hacer es gato mostrar raza o perro mostrar color. Por ejemplo, perro.mostrar color, ¿vale? Ya no me deja ponerlo, pero igualmente si lo pongo, me va a decir que esto, pues evidentemente no existe, ¿vale? No hay ningún método que se llame mostrar color en perro. En cambio, no hay ningún método que se llame mostrar nombre en perro, pero como lo estamos heredando, pues viene de animal. No sé si se entiende, pero bueno, le vamos a dar play y ahí estaría, ¿vale? Drome hace un sonido, el nombre del animal es Drome. Toby está ladrando, wow, el nombre del animal es Toby, Toby es de la raza labrador. Sasha está maullando miau, el nombre del animal es Sasha, Sasha tiene un pelaje de color gris. Me ha pasado lo mismo de antes, que a veces con las prisas... Aquí me ha faltado un espacio, nos volvemos a main, volvemos aquí, run y ¡voilà! Ahora sí, ahí lo tenemos, está todo correcto y básicamente en esto consiste la herencia, no tiene mucho más y de hecho hemos visto un poquito de lo que tiene el próximo capítulo que sería el polimorfismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, como veis poco a poco pues nos vamos adentrando en conceptos cada vez más avanzados. Dejaros un buen like si os ha gustado el vídeo, comentarme aquí abajo qué os va pareciendo el curso y si tenéis alguna duda pues ponerlo también porque o os la resuelvo en el mismo comentario o en algunos capítulos futuros, ¿vale? También la puedo resolver, como en este caso hemos hecho con Andrés. Así que, lo dicho, muchísimas gracias y un besazo.